Hola, buen día. Es un placer para mí compartir nuevamente con ustedes este espacio académico. Estamos arribando a nuestra quinta sesión de objetos de aprendizaje y en esta sesión hablaremos de la evaluación y la creación de los objetos de aprendizaje. Hemos observado hasta ahora que el estudio de los objetos de aprendizaje no es reciente y que sus antecedentes se remontan de hace más de una década. Tienen que ver con esta migración de lo tradicional a lo digital y nos permiten identificar aquellos elementos que de manera aislada pueden permitirnos aprender algo y que además tienen varias características. Se pueden usar nuevamente, se pueden conectar con otros y tienen atributos muy específicos. El día de hoy haremos un ejercicio de identificación y evaluación de los objetos de aprendizaje tomando como base un paseo por el sitio Merlot, que es uno de los repositorios de objetos de aprendizaje. Hay un gran número de espacios que reúnen objetos de aprendizaje y que hemos estado viendo a lo largo de las sesiones y por supuesto en las lecturas. Es muy importante que tomemos en cuenta que la importancia de sistematizar, organizar y clasificar los objetos de aprendizaje está llevando a esfuerzos para que dentro de un mismo sitio nosotros podamos encontrar diversos objetos de aprendizaje organizados por disciplinas. Seguramente, conforme avance nuestro interés en este tipo de elementos, identificaremos cuál es el más apropiado para nosotros. Hoy trabajaremos sobre uno de los más accesibles y es precisamente, nuevamente les reitero, este sitio denominado Merlot. Si nosotros escribimos en cualquier buscador Merlot objetos de aprendizaje, nos va a llevar directamente a la portada de este sitio y ahí nosotros lo que hicimos fue escribir procesos de aprendizaje y después específicamente objetos de aprendizaje. Lo que encontramos es lo siguiente. Al escribir objeto de aprendizaje aparece primero el título del documento que nosotros encontramos, una breve descripción. Aquí encontrarás algunos de los conceptos más usuales con respecto a los objetos de aprendizaje. Tiene palabras clave, en este caso son metadato, aprendizaje y reusabilidad. Es muy importante decir que en el caso de la imagen que estamos viendo, los metadatos son precisamente las palabras clave y también las disciplinas. Aquí los está asociando sobre todo con humanidades. Después observamos en esta misma pantalla la calificación del editor, la calificación de los usuarios, comentarios, ejercicios, otras colecciones, algunos portafolios y la información a la accesibilidad. Observamos que tiene también otros menús, uno de ellos que nos pide ir al material. Pero antes de ello observaremos que tiene una denominación de estudio de caso, que fue agregado en junio 11 del 2010 y modificado nuevamente, que en este caso es cuando yo estoy entrando, junio 15 de 2023. El autor es Juan Díaz Valencia, él aparece como único autor, nos dice qué es el atributo del objeto de aprendizaje y algunos otros elementos que son también importantes para nosotros. De esta primera vista, lo que podemos observar es que cuando nos aparece la pantalla, nosotros ya tenemos un panorama de qué es lo que vamos a encontrar a partir de los metadatos. La denominación del objeto de aprendizaje, que en este caso es objeto de aprendizaje, y algunos elementos que nos orientan sobre qué es lo que nos va a aparecer una vez que nosotros vayamos al material. Veamos ahora qué sucede si damos clic en esa pantalla. Lo que nos aparece es lo siguiente. El contenido del objeto de aprendizaje dice su nombre en español y en inglés. Después tenemos una imagen del autor y el objetivo del artículo, conceptualizar acerca de los objetos de aprendizaje. También tenemos dos elementos importantes, que son cuestionarios y que también tienen links que nos permiten ir a ellos. Después tenemos referencias. Y aquí el autor nos ofrece documentos que brindan información en dos direcciones.
En la columna central observamos la definición del objeto de aprendizaje y después otras definiciones. Finalmente, en la tercera columna, los requisitos para funcionamiento, interoperabilidad, accesibilidad y durabilidad. Nosotros hemos observado otros como la granularidad, por ejemplo. Finalmente vemos una imagen y nos dice que un objeto de aprendizaje es como ensamblar cada idea, cada conocimiento de manera coherente. Este objeto de aprendizaje nos muestra nuevamente una imagen de Legos, porque nos deja recordar que es precisamente a partir de observar cómo una pieza puede ensamblarse con otras y crear nuevas figuras, que en este caso son aprendizajes. De este primer objeto de aprendizaje que nosotros estamos viendo, destacamos primero que tiene contenidos y que estos contenidos se relacionan con las definiciones y con los usos de los objetos de aprendizaje. Observamos también de manera muy importante que son de libre acceso, pero que nuestro autor nos invita a observar dos documentos adicionales para poder comprender un poco más sobre el objeto de aprendizaje, y aquí es cuando empieza nuestra interacción con los contenidos. Cuando nosotros damos clic a los enlaces de referencia, uno de ellos nos va a direccionar a un Ministerio de Educación y Ciencia. Y entonces observamos aquí que es un documento mucho más amplio, que tiene conceptos básicos y que relaciona los objetos de aprendizaje con las TICs. Esto que ustedes están observando aquí es únicamente la primer pantalla de lo que nos aparece, pero no podemos meter todo el documento en una sola vista. Sin embargo, observamos que aquí se relaciona con cómo nosotros podemos aprender a través de los objetos. Este enlace de referencia que nos ofrece el autor nos permite leer mucho más en caso de que no tengamos clara la idea de para qué es un objeto de aprendizaje. Si regresamos al menú principal, porque este texto se abre en una ventana emergente, vamos a encontrar otro enlace de referencia, el segundo que nos había ofrecido. Y en este caso lo que nosotros vamos a observar es un documento de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, vemos que aquí nos pide un nombre de usuario y una contraseña. En este sentido, aunque el documento puede resultar de mucha utilidad, no podemos consultarlo. Uno de los motivos más importantes de los objetos de aprendizaje es precisamente que todo sea en fuentes abiertas. Aquí estamos observando una primera dificultad, porque nos remite a un enlace de referencia que no está disponible de manera abierta. En consecuencia, este puede ser uno de los motivos por los cuales el evaluador solamente asignó un rating de 2 de 5 estrellas. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta primera impresión? Debemos cuidar, ver antes el objeto de aprendizaje de poder compartirlo. Otro elemento fundamental es que también menciona como un material adicional un video que está denominado como taller número 6. Si nosotros observamos este video, que es un enlace a un canal de YouTube, lo que nos va a aparecer es un video sobre el universo que tiene una duración aproximada de 1 minuto. Sin embargo, no nos dice nada sobre los objetos de aprendizaje. Dice taller 6 y el autor es Juan Díaz, que es precisamente el autor de nuestro objeto de aprendizaje. Una de las grandes dificultades, seguramente, de estos bancos de objetos de aprendizaje es que necesitan mantener actualizados todos los enlaces con los que se cuentan, y como algunos de ellos son externos, pueden no estar disponibles o haber sido cambiados por los autores. Eso limita nuevamente la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje. En este caso, el video se llama El Universo. No tiene nada que ver con objetos de aprendizaje, pero tampoco nos presenta contenido sobre el universo. Únicamente es como un video que aparece en algunos textos breves, y entonces observamos, sin embargo, que es el canal del propio autor. Nuestra pantalla principal nos remitía solamente a esas 3 columnas y a estos 3 elementos emergentes. Observemos entonces ahora nuevamente que nos dice cuestionario. Si ustedes recuerdan, nos mandaba 2 opciones de cuestionario. Cuando nosotros damos clic, esto nos podría llevar a pensar que vamos a hacer una autoevaluación. Sin embargo, la pantalla emergente que se desplegó
Decía capitales del mundo y tenía un quiz. Observamos que nos dice cuál es la capital de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Nosotros damos clic en cualquiera de las opciones y en caso de dar la respuesta correcta aparece una palomita y en caso contrario aparece un tachecito. Lo mismo ocurre con el segundo cuestionario. Tampoco nos manda a un objeto de aprendizaje o a una evaluación de nuestros aprendizajes con respecto al objeto. Observamos entonces que los metadatos de este objeto de aprendizaje eran muy correctos y precisos. Sin embargo, cuando empezamos a interactuar con él, observamos que el contenido era muy limitado y que solamente uno de los 3 enlaces nos ofrecía información adicional. Ahora bien, vamos a hacer nuestro trabajo de evaluar este objeto de aprendizaje. Recordemos que en alguna de nuestras sesiones veíamos que el objeto de aprendizaje tiene que relacionarse directamente con los estilos. Al evaluar este objeto nos damos cuenta que está centrado en la conceptualización abstracta y de tipo abstracto. En consecuencia, podría ser útil para un estilo de aprendizaje convergente o asimilador. También podemos notar que no se relaciona con la observación reflexiva ni con la experimentación activa. Tampoco tiene que ver con la experimentación concreta. Esto lo ubica entonces en uno de los niveles más básicos del aprendizaje, que es únicamente un concepto en un nivel abstracto. Porque si bien nos dice cuáles son los elementos que caracterizan un objeto de aprendizaje, tampoco nos dice claramente cómo hacerlo. Esto es un limitante seguramente que nos hace tener poco claro, si es que es nuestro primer acercamiento con los objetos de aprendizaje, para qué se utilizan o cómo saber qué son. Otro aspecto que podemos evaluar de este objeto de aprendizaje tiene que ver con la granularidad o el nivel de agregación de los objetos de aprendizaje y la reusabilidad. Observamos entonces que lo que deriva más importante de este documento como objetos mediáticos son los conceptos. Si nosotros tratamos de ubicarlo en el nivel 2, veremos que no tiene esquemas, no tiene gráficas, ni es un hipertexto. De ahí en adelante observaremos que el resto de los niveles tampoco puede integrarse. En consecuencia, nosotros tenemos un objeto de aprendizaje con un nivel de reusabilidad amplio, porque es del nivel 1, y con una granularidad también del nivel 1. Sin embargo, va a ser un poco complicado que nosotros lleguemos a hacer redes de objetos y comunicaciones o integrar este objeto de aprendizaje en acervos y colecciones, y si lo integramos dentro de algún curso tendrá que ser solamente cuando objetos de aprendizaje no sea un tema profundo que demandemos analizar. En un tercer punto de evaluación, que sería quizás el más amplio o más complejo, habremos de observar que nuestro objeto de aprendizaje está definido por el profesor, no está basado en el concepto, el tipo de contenido es datos y conceptos, el objetivo es conocer y el nivel es básico. Este objeto de aprendizaje es muy sencillo, únicamente nos da un panorama de qué son los objetos de aprendizaje a través de un texto que bien podría ser un resumen, aunque no nos presenta cuáles fueron las fuentes a partir de las cuales elaboró este objeto de aprendizaje. Otro elemento que limita la viabilidad de utilizar este objeto de aprendizaje es que los enlaces externos que tiene no se encuentran asociados con lo que nos está proponiendo. Veamos otro ejemplo también dentro de esta misma plataforma. En la parte de abajo de la pantalla inicial, cuando nosotros escribimos objetos de aprendizaje, nos habla nuevamente de cuáles son las disciplinas, pero también nos dice qué vieron otros usuarios que hicieron la misma búsqueda. Y aquí nosotros tenemos 4 elementos. Uno dice ojalá que llueva café, otro dice repositorio de objetos de aprendizaje para la enseñanza de la programación. Uno más es el aprendizaje de objetos en la educación superior, finalmente los objetos de aprendizaje con histogramas, y lo interesante es que aquí nos dice otros materiales que también se llaman objetos de aprendizaje, y bien aquí nosotros tenemos 4 que nos resultan ampliamente interesantes.
Vemos que dentro de la plataforma Merlot nos dice cuando nosotros vamos a interactuar o cuando vamos a conocer. Observamos este birrete y podemos ver que el nivel de interacción es menor que cuando vemos la imagen o el icono del grupo. Vayamos a otro objeto de aprendizaje y veamos qué es lo que nos ofrece. En este caso estamos dando clic en otro icono que también dice solamente objeto de aprendizaje, y lo que nos va a desplegar en este caso es un mapa y nos va a redireccionar en una ventana emergente con un programa diferente al de la plataforma Merlot porque no está anclado dentro de esta. Nuestro mapa se constituye de la siguiente manera: dice sesión 2, objetos de aprendizaje, y tienen los numerales visión general, evolución del concepto objeto de aprendizaje, atributos de un objeto de aprendizaje, ventajas de los objetos de aprendizaje, dónde utilizar los objetos de aprendizaje y cómo utilizar los objetos de aprendizaje. Aquí nos está indicando que en una visión general pueden ser de información o instruccionales, que han evolucionado y que tienen que ver con el aprendizaje, la práctica y la evaluación, y que además están compuestos por diferentes elementos que nos permiten integrar la educación a distancia con la tecnología educativa en la educación y que pueden ser utilizados a través de nuevos paradigmas de aprendizaje o de aprendizaje combinado. Como podemos observar, la diferencia más importante entre el anterior objeto de aprendizaje y este segundo que estamos observando es que aquí no define qué es un objeto de aprendizaje, sino cómo puede ser utilizado. Entonces podríamos complementar nuestro primer objeto de aprendizaje con este segundo, aunque eso no es obligatorio. Sin embargo, habremos de ver que los niveles de complejidad y contenido también van a ser muy variados, aunque estemos hablando del mismo tema. En esta ventana emergente nos apareció en la parte de abajo algunas sugerencias también, donde nos manda a enlaces con contenidos similares. Algunos de ellos son las TIC y su impacto en la educación, ambiente virtual de aprendizaje, la educación virtual en la educación, implicaciones metodológicas del uso de la tecnología, educación virtual como educación a distancia y educación a distancia. Al ver los contenidos similares, nosotros podemos tener mayor claridad de la importancia de los metadatos y del título de nuestro objeto de aprendizaje. La gran mayoría de los repositorios observan en las palabras clave y en el título que colocamos cuál es el contenido que vamos a abordar, y entonces empiezan a ofrecernos maneras de poder profundizar en los temas. Lo relevante de este segundo ejercicio es que cuando nosotros empezamos a buscar objetos de aprendizaje de cierta naturaleza, al momento de navegar en las ventanas emergentes, vamos a empezar a encontrar elementos similares cada vez más precisos o más amplios, a través de los cuales podremos empezar a generar acciones que nos permitan comprender cómo se relacionan con otros, aun cuando cada uno de ellos por sí mismo nos presenta un contenido. Si nosotros evaluamos entonces este segundo objeto de aprendizaje, que es un mapa o un organizador gráfico y que está elaborado sobre la unidad número 2, que quiere decir que entonces está relacionado con otros elementos, pero en este caso solo nos presenta este, encontramos entonces que aunque no tiene experimentación, sí nos lleva a una observación reflexiva, porque no nos maneja una conceptualización tan abstracta al estar hablándonos de su uso. Entonces está orientado hacia un estilo de aprendizaje divergente o asimilador. Si bien es cierto que este segundo objeto de aprendizaje también tiene un corte mucho más transmisivo, lo cierto es que es resultado de una reflexión e identificación de todos los usos viables de los objetos de aprendizaje por parte del autor. Entonces demanda un conocimiento previo de los usuarios. Y si nosotros ubicamos un segundo punto de la evaluación de este objeto de aprendizaje, observaremos que se encuentra en el nivel número 2, que son objetos informativos. Aquí nos está presentando un esquema en el cual las imágenes, los conceptos y los iconos deben tener un antecedente, es decir, ya no están presentados dentro de este esquema. Observamos, sin embargo, que nos llega al nivel 3 de los objetos de aprendizaje, y si vemos que es un objeto de aprendizaje del nivel 2
que bien pueden marcarse con otros para llegar al nivel número 4. Este objeto de aprendizaje entonces que encontramos, al tener uno de sus indicadores unidad número 2, quiere decir que tiene una unidad 1 y probablemente una unidad número 3. Muy seguramente en la unidad 1 se vieron conceptos básicos de los objetos de aprendizaje. Y entonces vemos que la intención de este organizador gráfico es precisamente formar parte de un curso. Un tercer momento de evaluación de este objeto de aprendizaje nos llevaría a identificar que es una unidad didáctica que tiene de manera parcial integración del contexto. Fue diseñada por el profesor, el tipo de contenido sigue siendo datos y conceptos, aunque tiene algunos elementos procedimentales y de reflexión, pero con limitada interacción. Observamos que el objetivo es la aplicación, aunque sigue siendo de baja complejidad, ahora nos está ofreciendo elementos diferentes al conocimiento y por lo tanto será de nivel medio, ya que no nos dice cuáles son los conceptos básicos que debemos saber. Como podemos observar hasta el momento, nuestros objetos de aprendizaje son diversos y será muy importante que nosotros analicemos cada uno de ellos antes de seleccionarlo. Tenemos entonces ahora 2 objetos de aprendizaje. Vayamos a un tercer ejemplo que es mucho más complejo. En este tercer ejemplo, dentro de la misma plataforma, iniciemos por ver cuáles son los metadatos que nos ofrece. Lo que les comentaba hace un momento es sobre el icono. Vemos que este icono nos dice que hay mucho más interacción. El nombre también es diferente, introducción a los objetos de aprendizaje. Y aquí nos dice que nos va a dar una breve introducción a los objetos de aprendizaje, sus características y diseños. Observamos también que las palabras clave son diferentes y que su disciplina está ubicada en la educación, aun cuando sigue siendo un objeto de aprendizaje. No tiene calificaciones y describe nuevamente el material. Estos metadatos que nos da la plataforma Merlot es fundamental que nosotros los observemos porque a partir de ellos también tendremos nociones de qué es lo que contiene cada objeto de aprendizaje antes de desarrollarlo. El que vamos a ver a continuación es un objeto de aprendizaje que está integrada por varias etapas, pero que nos ofrece una amplitud mucho mayor que los 2 anteriores que hemos visto. Observamos, sin embargo, que cada uno de ellos tiene diferentes atributos. Los 2 se denominan igual objetos de aprendizaje, tienen diferentes descripciones y además también tienen diferentes usuarios. El primero puede ser para cualquier persona que esté interesada únicamente en la definición conceptual, pero el segundo está orientado hacia las personas que quieren emplear los objetos de aprendizaje para cualquier intención. En este tercer caso, observaremos cómo está diseñado para que nosotros podamos conocerlos, elaborarlos y aplicarlos. Al dar clic en ir al material, que por supuesto también es de fuentes abiertas como todos los objetos de aprendizaje, encontramos una presentación general. En esta presentación dice Introducción a los objetos de aprendizaje y nos marca el contenido. Observamos que el contenido se replica con el que tenemos en las pestañas del lado izquierdo y aquí nos está dando créditos al autor. Es un curso diseñado por Frank Pulk en el 2021 y también tiene un email por si queremos contactarnos con él. Me parece muy importante destacar que dice quién licencia la obra publicada. Los objetos de aprendizaje entonces son elementos que deben estar libres, aunque eso no quiere decir que no se respete siempre el derecho de autor de la persona que lo elaboró. En los 3 casos nosotros tenemos claridad de quiénes son los oferentes de estos objetos de aprendizaje y esto nos permite en algunos casos poder identificar otros objetos de aprendizaje de los mismos autores y esta es la primera ocasión en la que tenemos un medio de contacto asincrónico y electrónico para podernos comunicar con el autor, que es el correo. Si continuamos entonces y damos clic en la primera pantalla, vemos que tiene definiciones conceptuales. Aquí lo que observamos es el concepto de objeto de aprendizaje y nos dice a través de una pregunta ¿qué es un objeto de aprendizaje? Habla de la educación a distancia, el diseño de materiales y cita a un autor. Nos dice
que según Álvarez y Muñoz, estas tecnologías están basadas en la computación como recursos de los procesos de enseñanza. También nos presenta por primera vez su abreviatura, Objetos de Aprendizaje OA, y al final nos da algunos ejemplos de definiciones de otras fuentes. Cierra diciéndonos que otros autores han utilizado diversos términos para referirse a los objetos, por ejemplo, objetos de conocimiento, componente de software educativo, materiales de aprendizaje en línea y recursos. Habíamos observado desde la primera sesión que los objetos de aprendizaje tienen algunos sinónimos, pero que este es el término que se ha aceptado de manera mucho más universal para poder definirlos. Esta primera ventana que nosotros tenemos no es muy diferente de las otras que hemos visto, sin embargo, observamos que aquí el autor nos muestra una carga de autores mucho más amplia que los dos elementos que hemos analizado y que cita puntualmente a qué se refieren y por lo tanto, aunque este es un texto breve, seguramente que es el resultado de un análisis muy amplio de otros contenidos. En la siguiente pantalla nosotros vamos a ver un modelo de objetos de aprendizaje. En este caso el autor nos dice que la teoría se refiere a los conceptos sobre el tema abordado en el objeto de aprendizaje y habla de la experimentación, la evaluación, la información relacionada y nos presenta las características más aceptadas de un objeto de aprendizaje. Menciona flexibilidad, personalización, modularidad, adaptabilidad, reutilización y durabilidad. Del mismo modo que en la ventana anterior lo acompaña de una imagen. Será muy importante para nosotros observar que aquí nos está dando en un primer momento la definición, pero en un segundo ya nos empieza a decir qué es o qué características tiene un objeto de aprendizaje. Habremos de observar también que todas las pestañas que nos ha presentado hasta ahora este autor son similares, ambas tienen una computadora y la conectividad para poder conocer los objetos de aprendizaje. ¿Qué deberemos cuidar cuando integramos una imagen que no tenga otros derechos de autor que puedan afectar la autoría de nuestro documento? Es decir, no podemos descargar una imagen que ya esté disponible con derechos de autor, aun cuando se encuentre en fuentes abiertas. Si continuamos con la tercera pestaña, veremos la clasificación de los objetos de aprendizaje. Y aquí cambiamos ya del texto hacia un organizador gráfico. Nuestro autor nos dice que las clasificaciones de los objetos de aprendizaje son objetos de instrucción, objetos de colaboración, objetos de evaluación y objetos de práctica. También enfatiza en que estas son algunas de las clasificaciones. Si nosotros observamos los objetos de instrucción, aquí veremos que esta perspectiva incluye un número amplio de elementos que en otras fuentes son descartadas, como por ejemplo los artículos, los seminarios y las lecciones. Incluye otros objetos de colaboración como los ejercicios monitores, los chats, los foros y las reuniones online. También habla de objetos de prácticas como los simuladores, los laboratorios y los proyectos, y habla acerca de que los objetos de evaluación pueden tener distintas fases. Dentro de este mapa que observamos aquí y que por supuesto ustedes pueden tener una visión de él mucho más amplia, leyendo con cuidado cada uno de los contenidos al acceder a este repositorio Merlot, que es el que estamos analizando el día de hoy, habremos de observar que para cuando se hizo esta clasificación, muchos elementos que en la actualidad no son considerados como objetos de aprendizaje, para este autor siguen siéndolo. Por ejemplo, un artículo no es considerado por la mayoría de los repositorios como un objeto de aprendizaje, sino como un informe de investigación o como una opinión de un autor. Lo mismo nos va a ocurrir, por ejemplo, con las lecciones, que no son consideradas un objeto de aprendizaje, puesto que no cumplen con ciertos requisitos, sobre todo la reusabilidad y la posibilidad de que cualquier usuario pueda acceder a él. También vemos que hay prácticamente una gama muy amplia de objetos que son considerados como de colaboración y que, si bien es cierto pudieran llegar a ser objetos de aprendizaje, también van a presentar algunas limitaciones, por ejemplo un chat.
Recuerden que los objetos de aprendizaje deben estar sistematizados y contar con criterios de evaluación externa. Avanzamos, sin embargo, y en nuestra siguiente pestaña nos habla ya del diseño instruccional. Sobre esto nos indica en un mapa mental sobre el diseño instruccional una primera instrucción. Abajo encontrarás un mapa conceptual. Puedes seleccionar los nodos y abrirlos para visualizar la información. Este mapa mental fue creado con Mindomo, un software gratuito para creación de mapas mentales. A mí me gustaría que ustedes vieran que decía solamente diseño instruccional y tenía 4 nodos: modelos, concepto e importancia. Sin embargo, yo aquí les muestro lo que ocurre cuando le doy clic en concepto y en modelos, y me gustaría que pusieran atención en que cada uno de estos nodos puede desplegarse nuevamente. En este sentido, estamos ante un mapa conceptual interactivo en el que nosotros podemos ir desplegando la información una a una. Yo no lo he realizado así porque nosotros tenemos una limitación en la pantalla para poderlo observar, y la intención primordial es que ustedes observen qué es lo que encontramos en un objeto de aprendizaje más complejo como este que estamos analizando. En el caso de este mapa, lo que nosotros hemos visto es en la primera interacción entre el usuario y el objeto de aprendizaje previo a la evaluación. La persona que está revisando esta presentación, entonces lo que tiene que hacer es ir dando clic en cada uno de los elementos, y entonces se despliegan otros elementos que son importantes de conocer también, y podemos decidir no revisarlos si consideramos que ya tenemos suficiente conocimiento. Como podemos observar, este objeto de aprendizaje hasta el momento nos ha llevado por caminos graduales. Los primeros 2 eran textos, eran mucho más transmisivos. Después empezamos a ver la sistematización a través de organizadores gráficos, y en este cuarto punto sube el nivel para que empecemos a interactuar con los recursos que nos presentan. Cuando nosotros continuamos con este objeto de aprendizaje, la siguiente pestaña nos habla de los estándares. Aquí lo que nos está diciendo es cuáles son los estándares más comunes de los objetos de aprendizaje, y nos está mostrando 5. Observemos entonces que dentro de ellos nos habla que el cuarto es el más utilizado en los objetos de aprendizaje debido a su facilidad de intercambio entre plataformas o ambientes de enseñanza, y ofrece la posibilidad de un contenido dinámico. Aquí lo que nos dice es que para que sea clasificado un objeto de aprendizaje, debe ser accesible a través de las tecnologías web, adaptable en función de las necesidades de las personas y las organizaciones, debe ser durable independientemente de la evolución de la tecnología, que la interoperabilidad para ser empleados por diferentes tipos de plataforma, y finalmente la reusabilidad para el empleo. El objetivo es establecer un modelo de referencia estándar para la creación de objetos de contenido formativo estructurado y facilitar intercambio en diferentes sistemas educativos. Es muy interesante ver que los estándares tampoco se encuentran unificados, y que cuando nosotros observamos cualquier repositorio de objetos de aprendizaje, lo que tenemos que ver es cuál de los estándares es el que sigue este repositorio para saber si corresponde con los intereses que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestra sesión. En cada uno de ellos nos van a indicar diferentes elementos, y esto nos permite ubicar también si es o no lo que nosotros esperamos. Observamos que aquí vuelve nuevamente al aspecto teórico. Sin embargo, es un cierre que nos permite ubicar que hay diferencias entre la percepción de los objetos de aprendizaje, y nos dice además cuál es uno de los criterios de evaluación más comunes. A diferencia de los 2 objetos de aprendizaje que habíamos trabajado con anterioridad, en este caso la última de las pestañas tiene que ver con evaluación. Entonces aquí observamos que además de que hay un mayor nivel de interacción y que está desagregado de diferentes formas, también nos ofrece la posibilidad de autoevaluarnos. Lo hace a través de algunas preguntas, y dentro de ellas todas son de opción múltiple y respuestas cerradas. Veamos entonces nuestra primera pantalla. Instrucciones. Llegó el momento de evaluar lo que hemos aprendido hasta el momento.
Selecciona tus respuestas de acuerdo con lo que recuerdes. Podrás comprobar tus respuestas en cada ítem. Después de eso vemos que viene el tipo de pregunta. Aquí dice primero pregunta de elección múltiple, una afirmación y 4 opciones, y después rellenar huecos, y tiene 3 espacios vacíos. En este caso, la evaluación del objeto de aprendizaje que estamos revisando es cerrada, y si bien es cierto que nos va a permitir hacer una autoevaluación, también lo es que nuevamente tiene un enfoque mucho más transmisivo y busca ver si nosotros tuvimos apropiación conceptual. Veamos qué es lo que ocurre cuando nosotros damos clic en cualquiera de estos elementos. Aquí tenemos un ejemplo correcto. Es pregunta de elección múltiple. Las simulaciones o juegos de roles son ejemplos de esta categoría de objetos de aprendizaje. Las opciones son objeto de instrucción, objetos de práctica, objetos de instrucción nuevamente, objetos de colaboración. Hemos decidido presionar en objetos de práctica y de inmediato en la parte de abajo aparece opción correcta. ¿Qué habremos nosotros de observar en la autoevaluación de los objetos de aprendizaje que pudiera ser la primera vulnerabilidad que detectamos en este ejemplo que estamos analizando? Nosotros sabemos que de acuerdo a la pedagogía, a la didáctica y a la creación de instrumentos de evaluación debemos cuidar ciertas normas. Y la primera de ellas será evitar, como en este caso, poner la misma opción en 2 ocasiones, porque entonces ya no tenemos una elección múltiple de 4 elementos, sino de 2. Y solamente podríamos observar que esto nos orienta a que esa no es la respuesta, porque nosotros podríamos poner 2 veces objetos de instrucción y no podríamos tener 2 respuestas correctas. Entonces nos queda objetos de práctica y objetos de colaboración, y aquí nosotros nos vamos a remitir a simulación o juego de rol. Y entonces la respuesta está mucho más orientada hacia objetos de práctica. Entonces el nivel de identificación de la apropiación con el tipo de autoevaluación que nos está presentando se encuentra limitado por la manera en la cual está construyendo su pregunta de elección múltiple. Veamos ahora otro ejemplo. Este es un ejemplo incorrecto. Nos dice que es una pregunta falso o verdadero. Selecciona verdadero si consideras que esta definición es verdadera y falso si consideras que no lo es. SCORM es el modelo más utilizado en la creación de objetos de aprendizaje debido a su facilidad de intercambio entre plataformas o ambientes de enseñanza y ofrece la posibilidad de un contenido dinámico. Aunque nosotros leímos precisamente esta parte, hemos optado por colocar falso para verificar qué es lo que ocurre. Y aquí aparece de inmediato incorrecto. Observemos entonces que en este nuevo ejemplo, la pregunta falso o verdadero nos da una indicación muy simple. Selecciona verdadero si crees que es verdadero y falso que es falso. Pero no nos dice del mismo modo que lo hace en el anterior sobre la base de qué. En este caso, en el ejemplo de pregunta de elección múltiple, viene la afirmación y solamente las opciones. Bien pudiera ser aquí pregunta falso y verdadero y no tener la instrucción porque esta es ambigua. Y nosotros hemos observado una instrucción general cuando dice autoevaluación. Llegó el momento de evaluar lo que hemos aprendido. Observamos también que cuando nos dice rellenar huecos, dice lee el párrafo que aparece abajo y contesta las palabras que faltan, pero abajo tampoco había un párrafo. Una vez que nosotros terminamos nuestros ejemplos correctos e incorrectos, no se nos ofrece una ponderación global de los resultados de nuestro documento y de nuestro trabajo en esta evaluación. Cada uno de ellos nos indica si fue correcto o incorrecto y en consecuencia no sabemos si alguna de las preguntas tiene mayor peso que otras o cuál fue nuestra calificación global. Solamente nos presenta la opción de dar clic en siguiente. Esto nos permite identificar que para que nosotros podamos evaluar un objeto de aprendizaje en el aspecto de la evaluación del usuario, que sería la autoevaluación de si aprendimos o no al utilizar este objeto, también debe ser muy cuidadoso,
porque nosotros vemos que se centró en el aspecto transmisivo y receptivo, y esto puede deberse a que solamente una persona haya participado, y hemos observado que en algunos objetos de aprendizaje es fundamental también la participación o la colaboración de diversos expertos, no solo en tecnología ni en contenido, sino también los especialistas en pedagogía. Vayamos a la última ventana emergente. En este caso nos presenta la bibliografía. Y aquí observamos que cita 5 fuentes: objetos de aprendizaje, un estado del arte, diseño, creación y evaluación de objetos de aprendizaje, después tecnología de objetos de aprendizaje y finalmente aprendiendo con tecnologías. Observamos, sin embargo, que los años de publicación, el que tiene mayor antigüedad se ubica en el 2007 y el más reciente en el 2017. Nos damos cuenta que quizá este objeto de aprendizaje fue elaborado cuando todavía no había tantos estándares tan precisos para poder dar cuenta de cuáles eran las condiciones para poder integrar los objetos en este repositorio, y muy probablemente este fue uno de los primeros elementos sistematizados. Vayamos ahora a su evaluación global. Si nosotros vemos la evaluación del objeto de aprendizaje, nos damos cuenta que tiene una experiencia concreta de tipo concreto, porque no nos presenta conceptos abstractos únicamente, y la experimentación tiene ciertas limitaciones como para clasificarla en experimentación activa. Finalmente, tampoco observamos solamente la observación reflexiva, porque sí nos permite interactuar con alguno de los contenidos. Entonces observamos que sí se va a catalogar como experiencia concreta de tipo concreto reflexivo, y que va a ser útil para los estilos de aprendizaje acomodador y divergente. Esta evaluación inicial de nuestro objeto de aprendizaje nos identifica algunos elementos que son fundamentales y distintivos en los objetos de aprendizaje. Esto quiere decir que si nosotros encontramos elementos que favorecen la interacción, seguramente tendremos mejores resultados al poderlos sugerir. Vayamos con el segundo elemento de evaluación. Aquí nosotros observamos que nuestro objeto de aprendizaje sí tiene un hipertexto con imágenes embebidas, y que también podríamos clasificarlo como de nivel 3, porque es una unidad de ejercicio con su respectivo contenido instruccional. Vemos entonces en este caso que sí tiene varios objetos mediáticos, es decir, está integrado por imágenes, conceptos e iconos, no tiene una secuencia de video, pero sí tiene también objetos informativos como esquemas o gráficos. Sin embargo, vemos que está dividido en varias pestañas que nos presentan más la naturaleza de una unidad de ejercicio. No llega al nivel de un tutorial, un módulo por competencia, ni tampoco de un curso curricular o de un programa de estudio, porque bien puede ser solamente una unidad de un curso o un programa. En consecuencia, no lo vamos a ubicar dentro de acervos y colecciones o redes de objetos y comunidades. ¿Qué necesitaríamos observar para que se ubicara en el nivel 4, que tuviera mucho más contenidos de los que nosotros acabamos de ver? Prácticamente en este tiempo nosotros ya vimos todo lo que contiene y tardaríamos un tiempo promedio de 20 minutos revisándolo. Entonces no llega al punto de ser un curso curricular ni tampoco un programa de estudio. Sin embargo, sí se ubica en el nivel 3. Observamos que para que sea una red de objeto y comunidad necesitaría que los usuarios, además de interactuar con los organizadores y hacer su autoevaluación, pudieran trabajar con otros. Vamos al último punto, que es muy importante. En esta evaluación observamos que tiene poco contexto, que el tipo de contenido es datos y conceptos, y también tiene reflexión y actitud. Por lo que toca a la normalización, tenemos que es de un nivel básico, porque empieza desde el concepto de objeto de aprendizaje. Y por lo que toca al objetivo, observamos que tiene que ver con la síntesis, lo cual lo ubica en la alta complejidad.
De esta forma entonces observamos cómo los objetos de aprendizaje se constituyen por elementos que en un corto tiempo nos pueden dar un contenido específico y que van más allá de la recepción de la propia persona. Tienen que ver con algo que construyó alguien más con la finalidad de que nosotros podamos aprender. En esta sesión entonces hemos identificado 3 diferentes objetos de aprendizaje, los 3 con el mismo tema, objetos de aprendizaje, y vimos que cada uno de ellos se ubican en diferentes niveles, 1, 2 y 3, que está hecho para diferentes formas de aprender y finalmente que todos ellos son viables de identificar a través de diferentes atributos que tienen que ver con el contexto, la interacción, el tipo de contenido, el nivel de complejidad y el nivel propiamente del objeto de aprendizaje. Seguramente que en este ejercicio nosotros hemos ido ya cerrando todos los contenidos revisados hasta ahora, donde observamos cómo cada uno de los elementos que hemos desmenuzado a través de nuestras sesiones empiezan a tomar forma. Los objetos de aprendizaje entonces no son elementos complicados, son producciones genuinas de alguien que busca integrar contenidos que se encuentran de diferentes formas ubicados en un solo espacio para que pueda ser comprendido. Prácticamente lo que nos está invitando es a disminuir el tiempo para la apropiación conceptual de procedimientos o la reflexión de actitudes, de manera tal que nosotros en un tiempo menor podamos aprender mucho más. En la sociedad del conocimiento y la era de la información, así como el uso de las tecnologías, seguramente nos habremos dado cuenta que la información se encuentra disponible en todos los portales y a través de todos los recursos digitales. Entonces, nuestra función seguirá siendo la de integrar, sistematizar y analizar los contenidos para que estos puedan ser utilizados de muchas formas por nuestros alumnos. Los objetos de aprendizaje entonces pueden abarcar cualquier contenido y tienen que ver con la forma en la que alguien los percibe y que puede hacer que sea más accesible este aprendizaje para todos. Los voy a invitar a que utilicen entonces este buscador Merlot y que puedan navegar en él escribiendo temas que estén asociados con su desempeño docente. Puede ser una materia, un contenido, un ejemplo específico de un subtema o de una actividad que ustedes quieran realizar. ¿Para qué nosotros podremos utilizar entonces los objetos de aprendizaje dentro de nuestra propia práctica cuando queremos diversificarla o como un elemento remedial cuando alguno de nuestros alumnos tiene dificultades para adquirir estos contenidos? Y entonces nosotros podemos ofrecer la liga donde se encuentra el objeto de aprendizaje como un elemento que de manera remedial le permita adquirir aquellas carencias que tiene todavía en cuanto a los contenidos. Me dio mucho gusto encontrarnos nuevamente en este espacio académico que ya es prácticamente el cierre de nuestra unidad. Espero del mismo modo que a ustedes que les haya resultado interesante esta sesión, porque empezamos a ver cómo se integran todos estos términos un poco más técnicos que hemos estado trabajando. Vamos prácticamente ya al cierre que va a tener que ver con esta integración de los objetos de aprendizaje ya en nuestra práctica. Les deseo un excelente día y nuevamente los invito a que exploren los repositorios de objetos de aprendizaje. Hasta luego.